Un resumen del primer libro de la Biblia, Génesis. Primero, felices de poder terminar este primer libro de la Biblia. Hemos empezado el 2023, diciembre de 2023, así terminamos el año y empezamos también el 2024 continuando con Génesis, que es el primer libro que escribió Moisés de acuerdo a la tradición. La fecha más o menos está alrededor del año 1440 a.C. ¿Por qué se atribuye esa fecha? Más o menos, porque dice que se acepta que el éxodo de Egipto ocurrió a mediados del siglo XV a.C. y se afirma en Primera de Reyes 6 al 1, que Salomón comenzó a construir el templo en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto. Se piensa que ella tuvo lugar alrededor del año 960, lo cual sitúa al éxodo en el año 1440 a.C. Por lo tanto, Moisés, después de salir de Egipto, empezó a escribir durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Qué buen dato, ¿verdad? Bueno, el tema principal, los comienzos. Génesis significa comienzo. Las palabras claves que vamos a escuchar acá a lo largo de este tiempo y hemos ido estudiando, leyendo y repitiendo: crear, pacto, genealogía. Tremendo. También podríamos hablar del contenido. El contenido comienza con la formación del sistema solar, la creación, por eso decía crear, la separación de la tierra la preparación de la tierra para ser habitada, la creación de la vida. Y el primer capítulo nos habla de eso, ¿no? El segundo capítulo también, pero sobre todo en el segundo capítulo podemos resaltar que el Señor vio todo lo que había creado y el séptimo día descansó. Y nunca llamó, el único día que tenía nombre fue el séptimo día, que era el día de descanso o de reposo que fue creado para él. Y él descansó y vio todo lo que era bueno, pero ahí también vio y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y así esos dos primeros capítulos fueron tan hermosos. Y sabemos que un día vamos a volver al mismo. El capítulo 3, ahí ya nos habla de algo muy triste que nos ha sacado de nuestra relación con Dios, donde antes no teníamos ningún intermediario, era Adán y Eva hablaban directamente con Él, ¿no? Pero bueno, hasta que en el tercer capítulo podemos encontrar otro personaje que ya había caído del reino de Dios a la tierra, y es Satanás, Lucifer, que engañó a la mujer. Y bueno, y el hombre ahí tomó la decisión, usó mal su libre albedrío y tomó la decisión de seguir a su esposa comiendo del fruto del árbol que el Señor le dijo que no lo haga. Y bueno, y así toda esa historia de echarnos la culpa, ¿no? Pero vamos camino hacia la redención. El segundo Adán se va a levantar. Los 10 primeros capítulos siguientes aplican el origen de los aspectos misteriosos de la vida, como ser la sexualidad humana, el matrimonio, el pecado, la enfermedad, el dolor, del parto, la muerte, la ira de Dios. Capítulo 6, recuerden, terrible. Pero había un hombre llamado Noé que obedeció por fe. La hostilidad entre los seres humanos, la dispersión de las lenguas, capítulo 9 al 11, donde aparece este Nimrod que quiere crear esa torre más alta y bueno, desde ahí somos esparcidos. Pero hay esperanza. En el capítulo 12 tenemos al padre Abraham. Con él se inaugura el pacto de Dios, un glorioso y eterno pacto que se renovará con Isaac, Jacob. Génesis es notable por su exquisita forma de narrar, especialmente el inspirador relato de José y la divina
preservación y multiplicación del pueblo de Dios en Egipto. ¿Entraron cuántos? 70 y salieron miles. Es una lección sobre la lección divina, donde podemos ver el enojo, el odio, la envidia, todo lo que el Señor nunca ha querido, la promiscuidad. Hemos visto desde el origen cómo se han ido dando las cosas, como el odio entre hermanos y la envidia y tirar a José, ese José que nuevamente nos muestra como una figura relevante de lo que es perdonar. Nos enseña a perdonar y nos enseña a amar a Dios a pesar de cualquier prueba, de cualquier circunstancia, sabiendo, como viendo al Dios invisible que estuvo en la cárcel junto con José, que estuvo en la tentación junto con José, que estuvo gobernando junto con José, pasar la prueba. Pero sí podemos aprender muchas cosas de Abraham, de José, de Isaac, de Ismael. De Ismael en el sentido de que también pudo conocer a Dios como el pozo de los vivientes vio cuando el Señor también es porque era el hijo de Abraham y él se hizo cargo, ¿no? Nuestro Dios. Entonces él siempre actúa a través de la misericordia. ¿Qué podríamos decir? Que también podemos ver la justicia de nuestro Dios. El árbol de la vida que se ve en Génesis lo volvemos a ver en Apocalipsis. Yo estoy estudiando Apocalipsis, entonces podía ver que ese mismo árbol está en Apocalipsis capítulo 22. Génesis concluye con la bendición de Jacob entre Judá, de cuya tribu vendría el Mesías. Y bien, en el capítulo 49 podemos ver cómo Jacob encuentra la misericordia de Dios y sus ojos pueden ver al hijo que tanto amó. Y pudo bendecir, pudo disfrutar. Y eso le hizo ver mucho más y nos hace ver a nosotros que nuestro Dios cumple. Si permanecemos fieles a Él y guardamos sus mandamientos. Y aunque nos equivoquemos, la misericordia de Él siempre está. ¿Cómo termina Génesis, el capítulo 49? El 48 empieza la bendición con Manasés y Efraín. Y nuevamente ocurre ese cruce de manos donde Jacob bendijo al menor. Tal vez le recordó a él, ¿no? Y luego después bendice a todos sus hijos. Y tal vez más que bendecir también parece que fue, no quiero decir la palabra maldición, pero parecería que también en medio de eso había, por la vileza, por el mal comportamiento, por la deshonra que sus primeros hijos hicieron. También acá podemos ver a Judá. ¿Quién es Judá? Es el hijo de Lea, su cuarto hijo, porque ella siempre quería tener, cada hijo que tenía decía, con este hijo me va a querer más mi marido, me va a querer más mi esposo, me va a querer más Jacob. Pero Jacob igual seguía queriendo más a Raquel, hasta que tuvo a Judá y dijo, no le importó más alabar ni que su marido la quiera. Dijo, con este hijo voy a adorar, voy a alabar al Señor. Y fue así que hasta el día de hoy tenemos la promesa, ¿no? Cuando Jacob bendice a sus hijos y una de las mejores bendiciones le da a Judá, que le dice, no será quitado el cetro ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Silón y la congregación de los pueblos. 49:10. Muchos siglos y muchas luchas ocurrirán antes de que esta profecía se cumpliese. ¿Y en quién se va a cumplir? En Jesucristo, porque Él va a venir de la tribu de Judá. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Yo creo que cada uno de nosotros ha aplicado de manera increíble, porque a lo largo de estos capítulos hemos ido reflexionando, orando y poniéndonos muchas veces en ese lugar, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a ver nuestros errores, así como Jacob, el engañador, que tuvo que pagar. Su plato de lentejas fue tan caro porque tuvo que pagar con 400 asnos, corderos y todo a Esaú, a su hermano. Pero Dios le prosperó para que
pueda pagar también de esa manera y ser libre, porque él era un heredero. Entonces uno siempre tiene que ver y está aprendiendo, ¿no? Creo que en cada capítulo hemos aprendido, así como Graciela nos decía, ¿no? Cuando el faraón les recibió y dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Y ellos le dijeron, somos expertos, y porque José le dijo, ustedes digan esto. Y también la verdad que lo sabían, eran pastores, y les dieron una tierra hermosa, y también para que cuiden a las ovejas de ellos, ¿no? Entonces tener un oficio, recibir para dar, y en cada capítulo yo he disfrutado la participación de cada uno de ustedes. Fue tremendo. Entonces, como aplicación personal, Génesis cuestiona muchas concepciones del mundo secular. Hemos podido cuestionarnos también nosotros y hacer empatía con algunas situaciones. Por eso los estudiosos de este libro deben acostumbrarse a pensar en forma diferente. Y hoy también podemos decir que nosotros somos los estudiosos, ¿no? Y bueno, podemos ver ese Dios misericordioso. La palabra de Dios siempre, siempre, amados hermanos, debe prevalecer por encima de la palabra de cualquier hombre. A la palabra de Dios no debemos hacerle hablar lo que no habla. A veces siempre nos ha metido en la cabeza que es difícil interpretarla. No hay que interpretarla, hay que ponerla por acción. Y tal vez ver y verificar a través de la historia qué significa o la cultura esa palabra y poder aplicar a nuestra vida. Tenemos que también tomar en cuenta, para todos los que han estudiado este capítulo, que la palabra no hay que juzgarla, porque es la palabra de Dios, no la podemos juzgar. Pero sí la palabra de Dios nos juzga a nosotros. Por lo tanto, los antiguos hebreos no deben ser considerados primitivos simplemente porque ellos ven la realidad de manera diferente, su cultura, su forma de ser y qué sé yo. Al igual que nuestra cultura o las diferentes culturas que hemos podido ver, aquellos que hemos tenido la bendición, la gracia de poder salir a otros países como Graciela y varios de acá que han ido un poquito más hasta otros continentes. Cuando uno va a otro continente, a otra nación, puede ver su cultura, ve con diferentes ojos, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, Dios lo escogió con defectos y con todo, y es más nos pidió de que debemos bendecirlo, y así también todas las naciones en ti serán benditas, le dijo a Abraham, y el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga también va a ser maldecido, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Génesis también ofrece otras lecciones, como Abraham es nuestro mejor ejemplo de fe. La vida de José es un sermón maravilloso para todos aquellos que sufren un trato injusto o están pasando alguna tribulación. Por último, solo vamos a comprender la cabalidad, la naturaleza humana cuando estemos en posesión de la verdad. ¿De qué? Del pecado original. Cuando Adán pecó, no solo pecó él, sino pecamos todos nosotros. Sin querer, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por un hombre entró el pecado, pero tenemos la esperanza. Hoy podemos ver que en Génesis fue así, pero tenemos fe y creemos. Ellos no tenían los otros libros. Adán nunca lo supo. Abraham vio por fe. José también y Jacob. Pero hoy nosotros tenemos toda la palabra de Dios completa. Llegamos hasta el libro de Revelación, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un Salvador. Si por un hombre entró el pecado, por uno también entró la salvación. Tenemos ese Salvador. Cuando Adán pecó, no solo pecó él, entonces, ¿no? Entonces un Salvador puede ocuparse de manera efectiva también, si lo recibimos, puede salvarnos. En Génesis vamos a ver al Cristo preexistente. ¿Cuál? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo dice claramente Juan, y ahí podemos ver, ¿no?, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan lo declara maravillosamente. Y también en Génesis le da ya la sentencia de que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente, a Satanás.
Es Jesucristo la simiente, si se han dado cuenta, a través de Eva. Y bueno, ahí tenemos muchos misterios. Podemos ver a Jesús como Melquisedec, aquel que nunca no nació de nadie, es una figura. También podemos verle como Jesucristo, el ángel que se presenta antes de ir a destruir a Sodoma y Gomorra, después también en el pacto y en muchos otros lugares ya podemos ver a Jesucristo. Cuando el Señor, otra figura, no le dice a Abraham que tome a su hijo Isaac y lo ponga ahí en el altar y lo sacrifique, y Dios proveyó el cordero. Otra figura, también algunos y muchos pasajes con José. Entonces, finalmente la bendición de Jacob sobre Judá anticipa la venida de Jesucristo. Ahí estamos en el capítulo 49. Bueno, y el Espíritu Santo también lo vemos ya en Génesis, porque dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces encontramos en varios lugares en forma anticipada al Espíritu de Dios. Cuando obra con José, como les decía, ¿no? Siempre estuvo Dios a través de su Espíritu en la cárcel, en todos los lugares donde estuvo Jesús, donde estuvo José, y muchas batallas fueron libradas por él. Bueno, creo que hasta ahí les hago este resumen. Hemos aprendido muchísimo, en especial ver a cada uno de ustedes. Disfrutaba el capítulo 49, lo estuvimos estudiando con una hermana, con Lucy, la consierva de ustedes, y podía ver su alegría. También muchos de ustedes han aportado en cada capítulo y han sido sanados, liberados, porque la palabra nos sana, nos restaura, nos limpia, nos libera. Entonces, hoy podemos decir que somos estudiosos de la palabra, empezando ahora con un nuevo libro, que es Génesis, Éxodo, pero Génesis va a quedar grabado en nuestro corazón. Les pido que vayan practicando, recordando, porque estamos aprendiendo a trazar la palabra de verdad, que es la Biblia. Dios les bendiga. Nos vemos con Éxodo.